Gospel of John, chapter 17, El verse Evangelio de 17. Juan, We have begun capítulo to study. 17, versículo 17. Y hemos estado estudiando ahora ya la gran oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y si leemos el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, dice el Salvador, sino que los guardes del mal. Y las traducciones modernas, como la Biblia de las Américas, lo traducen como el maligno, que los guardes del maligno, el maligno. Sin embargo, la King James en inglés, junto con la Reina Valera y las otras versiones antiguas, lo traducen como el mal. Y la verdad es que hace poca diferencia, porque en última instancia Satanás está detrás de toda maldad. Aún así, yo creo que las versiones antiguas están en lo cierto y es fácil establecerlo así, porque el tema siempre aquí es el mundo. Si ves, por ejemplo, el versículo 14, yo les he dado tu palabra a los discípulos y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Del mal o del maligno. Pero estamos aquí hablando del mundo malvado o del mal que hay en el mundo, de la maldad. Versículo 16. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y después versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Se dice 7 veces aquí la palabra mundo, se menciona 7 veces el mundo. Entonces en el versículo 15, al final del versículo, el Señor está orando que los guardes del mal, de la maldad. Estamos hablando de toda la maldad, del mal que hay en el mundo. El mundo es un océano de anarquía, de desobediencia a Dios. Y es un lugar peligroso, de hecho, también, en donde somos puestos, donde se nos comisiona, se nos envía a proclamar el Evangelio. Pero tenemos que tener mucho cuidado con el mundo. Y eso es lo que se tiene en el contexto aquí, cuando se menciona el versículo 17, cuando dice aquí santifícalos, purifícalos. Y la palabra que dice aquí santificar es apártalos. Literalmente, purifícales, conságralos, dedícalos. Todas estas palabras están aquí en el significado. Santifícalos, dedícalos, conságralos, apártalos. Aparta a tu pueblo, santifica a tu pueblo a través de tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, primero que nada, vamos a permitir que estos versículos nos recuerden la ley moral. Y en un momento voy a ir a Éxodo 20. Santifícalos en tu verdad, de modo que ellos sean santificados por tu verdad. Tu palabra es verdad. De modo que ellos estén sujetos a tu verdad, sean obedientes a tu palabra, estén bajo el gobierno, la regla, la guía de la palabra. Entonces ahí sí serán purificados. Y claro, casi no necesito decirlo, pero nosotros no estamos bajo la ley. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que la condenación del pecado y el juicio de Dios son removidos de los creyentes en Cristo debido a lo que Cristo ha hecho, debido a su muerte redentora en la cruz del Calvario, y nosotros creemos en ello y lo abrazamos y dependemos de ello. Nosotros no somos salvos, no somos redimidos, no somos llevados a tener una unión con Dios y bendecidos debido a que nosotros estemos guardando la ley, sino solamente debido a la sangre redentora y a la justicia ofrecida de Cristo. Y les recuerdo estas cosas y hablamos de esto frecuentemente. Necesitamos una expiación. Necesitamos que el Salvador sea nuestro mediador para que sufra y muera en nuestro lugar, para que Él tome el castigo
del pecado, el peso del pecado, para que Él lo quite de nosotros. Y necesitamos, o más bien, eso nos libra del infierno. Y también necesitamos su justicia. Esa justicia que gane el acceso a la bendición celestial, lo cual nunca podríamos haber ganado solos. Y una vez que somos de Él, y una vez que somos salvos, y una vez que pertenecemos a Él, entonces ya tenemos una obligación, un deber, con su ayuda, mediante la ayuda del Espíritu Santo, tenemos un deber, una obligación de cumplir la ley de Dios. De modo que la ley no determina nuestra salvación, no, porque no podemos honrarla, no podemos guardarla, no podemos obedecerla. Y la ley no puede pagar por todos nuestros pecados que ya hemos cometido antes. Solamente Cristo puede ganar el cielo por nosotros, solamente Él puede abrir la puerta, solamente Cristo puede pagar por el pecado. Pero nosotros todavía estamos bajo los estándares de la ley de Dios para nuestro vivir, para vivir como creyentes. Nuestro éxito no gana, nuestra salvación no contribuye en nada a nuestra salvación, pero estamos bajo la ley moral de Dios y estamos obligados a cumplirla. Y estas cosas las vamos a recordar, las vamos a considerar. Así que por lo pronto voy a ir de vuelta a Éxodo capítulo 20 y yo creo que esta mañana solamente vamos a tener tiempo para poder estudiar 2 o 3 de estos mandamientos de la primera tabla de la ley. Entonces, Éxodo 20, 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y mandamiento número 1: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y antes de que recordemos estas cosas, permítanme mencionar diferentes cosas al respecto de los mandamientos. La ley moral de Dios, que como ustedes saben debemos diferenciar de la ley civil que se dio a los judíos de antaño y de la ley ceremonial que era la adoración que se le dio a ellos hasta que viniera Cristo, para enseñarles e instruirles y para simbolizar cosas de misericordia. La ley moral, entonces, era diferente a esto que acabo de mencionar, diferente a la ley ceremonial y a la ley civil. Esas cosas serían vinculantes para los judíos solamente hasta que Cristo viniese. Eso era para la orden judía, pero la ley moral continúa, permanece para siempre. Y vamos a establecer eso solamente en un momento, lo vamos a explicar. Y una cosa que quiero que veamos es que la ley moral de Dios en los 10 mandamientos es un reflejo del carácter de Dios. Esa es una de las razones por la cual es eterna. Esa es una de las razones por la cual no puede verse como algo que era temporal, como algo que era solamente para los judíos, porque es un reflejo de el carácter eterno de Dios. Y a veces esto lo reta a las personas, lo disputan, y las personas dicen: por ejemplo, ¿qué hay al respecto de no cometerás adulterio? ¿Qué hay al respecto de ese mandamiento? Con toda certeza, ese mandamiento solamente es para el tiempo en que haya un mundo. Porque cuando Cristo vuelva y este mundo ya no sea más, y cuando comience la eternidad, ya no va a haber más matrimonio, ya no se dará a nadie en matrimonio, y ya no va a haber ningún ámbito para adulterio, ni tampoco ningún pecado. Entonces, ¿cómo puedes decir que esa ley refleja el carácter de Dios? Pero es que sí es así. Sí, y también es cierto, no habrá necesidad en la gloria eterna no hay necesidad de una ley en contra del adulterio, pero a pesar de que esté revestida en este mundo caído, refleja el carácter de Dios, me explico, porque pone sobre la humanidad el deber de la fidelidad, y la fidelidad es un atributo de Dios, y Dios mismo guardará esta ley para toda la eternidad y siempre lo hace, de hecho. Él siempre es fiel a su pueblo. Él siempre es fiel a su pacto de gracia. Él por completo es fiel a nosotros y lo será de forma eterna. Él
con sus promesas gloriosas serán guardadas para siempre, y Dios nunca quitará de su pueblo sus promesas, nunca revertirá, nunca cancelará las promesas de la bienaventuranza eterna para con aquellos que son su pueblo, para con aquellos que son redimidos. De modo que la fidelidad de Dios es reflejada incluso en este mundo caído, en el requisito divino de la fidelidad en el matrimonio. Este es un ejemplo de cómo incluso eso refleja el carácter de Dios. Y también, por ejemplo, el mandamiento que dice no matarás, porque ya mientras Dios es un Dios de justicia, Él lo es, y con toda certeza Él se quita la vida, y Él inflige o Él castiga a su pueblo, aún así Dios no hace esas cosas aparte de su perfecta justicia. Él más bien es un Dios que preserva la vida y Él lidia amablemente con su pueblo. Entonces eso refleja el carácter de Dios, no matarás. Y lo vamos a considerar esto más tarde un poco más. O por ejemplo, robar. Dios no es un Dios que despoje, sino que es un Dios dadivoso, es un Dios misericordioso y Él da en abundancia y libremente a través de la salvación. Así que todos los mandamientos reflejan el carácter santo y perfecto de Dios y vamos a establecer esto bastante claramente. Pero esta es una de las grandes razones inescapables por lo cual sabemos que los mandamientos son permanentes y estaban en el Antiguo Testamento y están ahí también en el Nuevo Testamento, porque esto preserva el carácter de Dios y también mantienen su autoridad hoy en día. Y hay mucha falsa enseñanza respecto de esto. Muchas personas dicen que los mandamientos eran para el Antiguo Testamento y no para ahora, pero eso no es lo que la Escritura nos enseña. Los mandamientos son para ambos testamentos. Sí, no somos salvos por los mandamientos, pero somos santificados a través de ellos, porque somos cristianos, a través de la ayuda de Dios. Nosotros no somos salvos por los mandamientos, porque no podemos, por nuestra debilidad y por nuestra pecaminosidad, no podemos adecuadamente obedecerlos. Sin embargo, son los estándares de justicia que nosotros nos esforzamos en cumplir a través de la ayuda de Dios una vez que somos salvos. Y hay diferentes versículos que vamos a mencionar para explicar esto. Por ejemplo, quisiera ir a Jeremías 31 y voy a leer estos versículos. Versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, lo cual significa con el pueblo de Dios en los tiempos del Nuevo Testamento. Y estamos seguros de esto porque en la carta a los Hebreos, justamente estos versículos son citados y ahí se dice, esto ahora. Esto es al respecto del Nuevo Testamento, eso es ahora. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Aquí tenemos la ley permanente. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, en sus entrañas. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, etcétera. Y como yo mencioné ahí en Hebreos, estas mismas palabras se citan y se prueban que son el fundamento de la iglesia del Nuevo Testamento. La ley todavía estaba ahí. No salva, solamente Cristo salva, pero ahora es el estándar de justicia que ahora está escrito en el corazón de los creyentes en los tiempos del Nuevo Testamento. Y simplemente voy a mencionar un par de versículos más, solamente para demostrarles estas cosas. Y la verdad es que podemos pasar todo el día explicando este tema. Es una tontería. Y algunas personas insensatas enseñan que la ley ya no está vigente en el Nuevo Testamento y que ya no está operativa en el Nuevo Testamento. Las palabras, por ejemplo, en la constitución de esta iglesia que Spurgeon escribió,
No que él hubiera comenzado esta iglesia, no, nos estamos esta iglesia se remonta a 1600 y algo, pero cuando la nueva constitución se escribió para este edificio, Spurgeon se aseguró de que en esa constitución se escribiera que nosotros como creyentes estamos bajo la ley moral de los 10 mandamientos, y eso siempre ha sido la enseñanza ortodoxa del cristianismo protestante de siempre. Así que no escuchen a esas personas insensatas que dicen que la ley de Dios ya no está vigente. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Y entonces voy a ir a Romanos 3. Aquí tenemos otro ejemplo. Versículo 19, Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, pero todavía está ahí, y ese será el fundamento del juicio, para toda alma, es lo que dice el apóstol Pablo. Y después, en el capítulo 13 de Romanos, Romanos 13 dice todavía más cosas, versículo 8, ahí dice Pablo, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué dices eso, Pablo? Pues porque ese es el objetivo de los cristianos. A través de la ayuda de Dios ahora deben cumplir la ley, tanto como puedan. Y después versículo 9 de Romanos 13, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, los deberes a otros hombres, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está ampliamente cubierto en esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la ley es el estándar fundamental de la conducta cristiana, sin lugar a dudas. Y después el pasaje de Santiago que leímos en la segunda lectura de la palabra. Y tal vez ustedes se preguntarían por qué. Porque estamos en el Evangelio de Juan. Entonces, Santiago 2 versículo 8, donde dice así: si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, pero ¿qué estás diciendo, Jacobo? ¿Qué estás diciendo al hablar bajo inspiración divina? Si en verdad cumplís la ley real, ¿qué es eso? Conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es que aquí tenemos el resumen inspirado de la segunda tabla de la ley. Entonces Jacobo está hablando al respecto de los 10 mandamientos. ¿Y por qué lo llama la ley real? Qué asunto tan interesante, la verdad. ¿Por qué? Pues la respuesta es obvia. Porque Cristo la citó. Él dijo que es válida para estos días, está vigente para estos días, porque Cristo lo dijo claramente muchas veces: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces Jacobo lo llama la ley real, sostenida, proclamada, defendida, expandida por Cristo, no diciendo que fuera el camino a la salvación, sino diciendo que es el camino a la santificación o a un vivir santo para los cristianos, que son salvos por gracia, solo por gracia. Y Santiago avanza, la carta de Santiago avanza y nos explica más cosas. Y dice en el versículo 9, pero si hacéis acepción de personas cometéis pecado. El versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, y después sigue y cita los 10 mandamientos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, versículo 11, también ha dicho no matarás, etcétera. Así hablad, versículo 12, y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Tal vez pienses que ese es un término que hace una confusión. ¿Juzgados por la ley de libertad? Eso es una confusión. No parece tener sentido eso que está ahí, pero sí tiene sentido. La ley que ha sido citada, los 10 mandamientos, estarán allí firmes
hasta el día del juicio. Pero en lo que respecta a los cristianos que la aman y que ven sus virtudes y no lo ven como el camino a la salvación, sino como el estándar de justicia que tenemos que cumplir y esforzarnos por cumplir como creyentes, para los creyentes, para ellos es la ley de libertad. Queridos amigos, es muy claro y podría mencionar muchísimos versículos aparte de esto, primera de Juan, por ejemplo, 3, etcétera, pero ya no lo voy a hacer ahora porque quiero ver un poco más en lo que dice en Éxodo 20 y no quiero que nos vayamos a confundir. Y la ley fue diseñada para creyentes, ¿lo sabes? Para los creyentes incrédulos también, de hecho, porque es vinculante sobre toda persona. Porque son los estándares que Dios ha publicado de justicia. Es como un puente colgante poderoso de afuera de un castillo. Está allí en contra del incrédulo, está allí. Pero si el incrédulo pensase como pensaban los judíos, muchos de ellos durante mucho tiempo, yo puedo obedecer esta ley y puedo ganar mi acceso al cielo. Entonces el puente colgante se sube e impide el paso. No es que no puedes cumplir la ley, no puedes cumplir estos estándares, no puedes alcanzar la santidad de Dios y encontrar aceptación con Él. No puedes ser aceptado por Él. Pero en lo que respecta a los creyentes, es una cosa diferente, porque es algo que nos protege, es algo profundo, es algo maravilloso. Está diseñado para todo el mundo, como una advertencia, un estándar, una advertencia. Pero en lo que respecta a los creyentes, es algo que protege su fe. ¿Sabías tú que los 10 mandamientos son muy profundos? Y es triste en cierto sentido que en las iglesias litúrgicas, por ejemplo, la iglesia anglicana, ahí los 10 mandamientos son recitados cada semana, constantemente. Alguien una vez me dijo, ¿acaso eso no sería algo bueno? Si en sus iglesias no conformistas, ustedes todos recitasen los 10 mandamientos, cada culto, ¿acaso eso no sería algo bueno? Bueno, en cierta forma, habría algo bueno ahí. ¿Tú puedes recitar los 10 mandamientos, por ejemplo? ¿Tú puedes decir los 10 mandamientos de memoria? Sí, uno se topa con creyentes que no pueden decir de memoria los 10 mandamientos. Entonces, desde ese punto de vista, sí sería bueno si los recitáramos. Pero por otro lado, el problema con solamente recitar los 10 mandamientos así como están, de forma constante recitarlo, el problema con eso es que nos tiende a ayudarnos a no ver bien lo que son los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque en las prohibiciones que tenemos a los 10 mandamientos, cada mandamiento nombra solamente el pecado primordial en una familia de pecados. Y si solamente recitamos los mandamientos, solamente pensamos al respecto del pecado primordial. Y entonces pensamos que estamos bien. No matarás, por ejemplo. Yo nunca he matado a nadie. Yo estoy bien, soy súper buena persona. No cometerás adulterio. Yo nunca he hecho eso tampoco. Entonces estoy bien, todo bien conmigo. Pero si solamente te apegas a la letra de la ley, recitándolos, entonces tal vez nunca veas, nunca entiendas que solamente has mencionado el pecado primordial en cada familia de pecados. Porque en el mandamiento de no asesinar, esa es la cabeza de una gran familia de pecados que incluye, como Moisés lo explica, y como Cristo lo explica también en el Nuevo Testamento, que incluye el odio o el insultar a las personas. Ese es un pecado en la misma familia de pecados y tal vez nunca te darías cuenta. Si tú odias a alguien, has cometido este pecado de asesinato. El asesinato es el pecado principal y hay una gran pirámide debajo de ese pecado principal. Por ejemplo, el dar falso testimonio. ¿Alguna vez has exagerado en tus conversaciones? Por ejemplo, ayer, para poder llamar atención a algo maravilloso que tú crees que has hecho o logrado. ¿Tú has exagerado?
Eso es pecado. El dar es un pecado que cae en la familia del falso testimonio, en la familia de las mentiras. Entonces tenemos la mentira descarada y debajo en esa misma pirámide están las mentiras blancas, las exageraciones, la jactancia. Todo eso está en la misma familia de pecados. Y si tú solamente recitas los peores pecados, pues tal vez puedes pasar la vida pensando que estás bien, que nunca has pecado. Y no te has dado cuenta cuán profundo cada mandamiento es. Y todo esto se explica en el Pentateuco. Moisés, a medida que predicaba a las personas, explicaba cuánto hay debajo de cada mandamiento. Entonces necesitamos de verdad ver estas cosas, estudiar estas cosas, para poder entender que cada mandamiento cubre una familia, un grupo de pecados, por ejemplo, el adulterio. Cubre la lujuria en el corazón, el mirar imágenes que no deberías estar mirando, toda la deslealtad y la suciedad que hay en ello. No solamente el acto primordial, sino todo lo que está en la misma familia. El pecado del asesinato incluye el secuestro. Alguien una vez me dijo es que la Biblia no está en contra de la esclavitud. ¿Que no está en contra de la esclavitud, la Biblia? Cuando tiene escrito en ella el pecado del asesinato y dentro de esa familia de asesinatos, de acuerdo a Moisés, ahí se incluye el privar de su vida a alguien, pero no solamente eso, sino también privar a alguien de su libertad. Eso es un área del pecado del asesinato. Y de forma similar, Moisés explica que si uno le quita a alguien su respeto propio y su felicidad, y casi se le quita su razón para vivir, a esa persona le has asesinado a la persona. Si una joven persona insulta de tal forma y molesta de tal forma a su padre, a su madre, de modo que le quita su bienestar y su felicidad y su razón para vivir, pues eso es un acto de asesinato en la Biblia. Los mandamientos. Uno puede pensar, soy una buena persona. Y más bien uno está lleno de pecado, porque uno solamente está mirando los pecados primordiales en cada familia de pecado. Entonces es muy serio, pero tenía que explicar estas cosas. Y después un último punto, y vamos a ver unos mandamientos porque se nos está acabando el tiempo. Entonces, último punto. Dentro de los 10 mandamientos, cada mandamiento negativo, cada prohibición que tenemos allí, ese mandamiento, de hecho, incluye la virtud opuesta positiva. Nunca se olviden de eso, por favor. Puedo señalarles diferentes versículos para mostrar esto. Por ejemplo, quiero llevarles a Hebreos 13, solamente un versículo para que vean el punto, para que vean cómo aplican estas cosas. Hebreos 13, 5. Sean vuestras costumbres, nuestro comportamiento sin avaricia. No codiciarás. Contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, la prohibición de la avaricia también nos hace que tengamos que tomar en cuenta la virtud positiva opuesta, el deber del contentamiento y la gratitud a Dios. El mandamiento no solamente está en contra de lo negativo, sino que promueve lo positivo. Y esto es así en todos los mandamientos. Y entonces cobran vida los mandamientos cuando los analizamos de esa forma. Y estos son el fundamento de toda justicia. Y tenemos unos minutos, pero vamos a estudiar el primer mandamiento. Y aquí lo tenemos en Éxodo 20, versículo 3. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y me pregunto si tú alguna vez has pensado respecto de este mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Tú te das cuenta del aspecto positivo que incluye este mandamiento? ¿Te das cuenta que aquí tenemos el enunciado más positivo,
que podemos encontrar, frecuentemente no nos damos cuenta porque está revestido de un término negativo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero no te das cuenta, no ves que Dios está diciéndonos, ya me tienes a mí, yo seré tu padre. Tú puedes acercarte a mí. Yo estoy disponible para ti. Yo soy bueno y soy misericordioso y soy amable, soy tierno, soy un padre, soy un salvador, soy un amigo. Tú me tienes a mí. Yo soy todo lo que necesitas, lo único que necesitas. No necesitas nada fuera de mí. Yo soy aquel que escucha oraciones, soy aquel que perdona pecados, soy aquel que fortalece el alma, soy aquel que brinda nueva vida. Yo bendigo en toda circunstancia. Yo doy el consuelo mejor posible, doy la mejor ayuda posible y te entreno y te hago avanzar de forma espiritual y de forma moral. Y a la luz de todo lo que soy, teniendo en cuenta todo lo que ofrezco y todo lo que doy, es una cosa terrible si tú tienes algún otro Dios ante mí, delante de mí. ¿Escuchas esto como lo deberíamos escuchar? ¿Lo escuchas? Todo está aquí. Todo lo positivo está aquí implícito. Todo lo que podríamos imaginar positivo está implícito en este primer mandamiento. ¿Y cuáles son los otros dioses? Bueno, claro, son ídolos, literalmente ídolos. Y también incluye cualquier cosa que representen los ídolos, cualquier cosa que sea una fuente de satisfacción para ti fuera de Dios, cualquier cosa que te sea una fuente de realización fuera de Dios, cualquier alternativa a Dios, cualquier fuente de consuelo fuera de Dios. Y el ateísmo evidentemente es un ídolo. La infidelidad es un ídolo también. El sensualismo, la sensualidad es un ídolo también, la autocomplacencia y la avaricia. El Nuevo Testamento dice en 5 lugares diferentes que la avaricia es idolatría. ¿Te das cuenta lo que estoy intentando decir? Es un ídolo. El obtener tu satisfacción en posesiones, en riquezas, en ambiciones, en cosas materiales, en vez de obtener satisfacción de Dios. Los ídolos mentales también, por ejemplo. Hay muchos. Las personas sueñan despiertas al respecto de muchas cosas. Por ejemplo, hay gente que se preocupa demasiado, se distraen, no ponen su atención en Dios. Por ejemplo, también cuando alguien admira indebidamente a alguien, por ejemplo, ¿tú tienes hijos? Que son una maravillosa bendición de Dios. Y ten cuidado de que no sean tus ídolos, unos niños ídolos. Y tengo los mejores hijos, los más atléticos, los que no hacen nada malo, los que son más maravillosos. Y esa es la idolatría de la familia. El padre que verdaderamente se vuelve loco debido a sus hijos. Pierde todo balance. Y eso no le hace ningún bien al niño, tampoco te haces bien a ti en absoluto. Y con toda certeza formas una alternativa a Dios, de modo que obtienes tu satisfacción de otra parte que no es Dios. Incluso un niño, un hijo, tan grande bendición como pueda ser, puede ser un ídolo. Si nosotros somos suficientemente insensatos como padres. Por ejemplo, también la idolatría de las compras, también de las casas, también de comprar, por ejemplo, eh, automóviles demasiado caros. Por ejemplo, la idolatría de la apariencia. Hace años había una joven que venía a esta iglesia y yo nunca la reconocía domingo a domingo. Yo la conocía bien, pero su cambio de peinado cada semana era tan radical, tan tremendo que siempre me sorprendía. Nunca la reconocía. No, yo soy tal persona, me decía. Y yo, claro, sí es cierto, tienes razón. Y la apariencia puede ser un ídolo para muchas personas. Las obsesiones, los pasatiempos. Y conocí un hombre cristiano hace años también. Y él pasó años de su tiempo construyendo, un hombre maduro, construyendo un tren en su jardín, un modelo de ferrocarril en su jardín.
cómo dañó su servicio al Señor el hacer eso. Era un hobby muy elaborado que consumía mucho tiempo, lo que él tenía. Entonces, lo que tú haces consume tu vida, gobierna tu vida. ¿Y qué dice la Escritura? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo tengo tiempo, brevemente, para avanzar a los siguientes dos versículos. Versículo 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, etcétera. Y esto no trata solamente al respecto de imágenes, sino estamos hablando de cualquier representación del Dios vivo. El segundo mandamiento prohíbe que hagamos cualquier representación de Dios. Eso es un poco irrazonable, ¿no es cierto? Tal vez alguien dice. Suena una cosa muy inocente, diría alguien. Suena inocente el intentar hacer una representación artística de Dios. Pero no, nuestros antepasados siempre entendían muy bien esto. El catecismo de Heidelberg, por ejemplo, Dios no puede ser representado, dibujado, pintado. ¿Tiene sentido? Claro que sí. ¿Por qué no? Pues porque Él es un Dios vivo y también es un Dios personal y también es un Dios infinito y es eterno. ¿Y cómo tú puedes dibujar eso? ¿Cómo? Podemos decirlo con palabras y verdaderamente no lo entendemos bien. Dios es infinito. Podemos decir eso en 10 palabras si tú quieres. Es que no, ya no se puede. Es que es algo que está más allá de la capacidad humana. Podemos decir estas cosas y como medio entender lo que tal vez significa, pero no podemos dibujar estas cosas, ni pintarlo, ni hacer una escultura, representarlo de alguna forma. Porque en cuanto lo intentamos, ya hemos reducido a Dios. Hemos Es que Dios es invisible, Él es infinito, Él es el Espíritu eterno. En cuanto lo intentamos hacer, lo degradamos. No podemos dibujar a Dios, es imposible. Insultamos sus atributos eternos e infinitos si lo intentamos. En cuanto lo intentamos, lo insultamos. Degradamos a Dios, le quitamos valor, lo reducimos, lo compactamos y nos creamos un Dios pequeño. No podemos dibujar la eternidad, tampoco la santidad, la pureza absoluta. No se puede. No podemos representar la misericordia y el amor, dibujarlo. No podemos dibujar estas cosas de forma adecuada como para representar a Dios. Hay que describirle con palabras y después maravillarnos. Y hay personas hoy en día y dicen, bueno, queremos introducir el arte en la adoración y el drama y el teatro, etcétera. Y hay un movimiento completo y queremos que las personas no vengan a la iglesia, se sienten en pupitres y digan palabras y cierren sus ojos y oren a Dios y canten himnos. No queremos que la gente haga eso, no. Más bien queremos que las personas representen a Dios. Así que nuestra iglesia más bien se va a parecer a una galería de arte moderno y uno camina por allí y una persona dibuja esto y otra persona dibuja aquello, etcétera. Y eso es una tontería porque estamos rompiendo ahí el segundo mandamiento. ¿Y cómo te atreves, dice Dios, a degradarme, a reducirme, a rebajarme, a degradarme a cosas que puedes ver y representar y dibujar? Ni siquiera podemos representar la humillación de Cristo y su sufrimiento y muerte en la cruz del Calvario, porque su sufrimiento era mucho más grande que cualquier cosa que de forma física pueda representar. Puedes hacer una película de un Cristo que sufre, que está clavado en una cruz con clavos, etcétera, pero su sufrimiento fue mucho peor que eso, más allá de lo que se puede representar, porque fue en su alma. Así que es muy importante que entendamos esto. La adoración se supone que sea inteligente, sincera, no una representación. Y a medida que termino,
Voy rápidamente al versículo 7, el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y las personas piensan que eso solamente tiene que ver con decir groserías. Y claro que eso es romper este mandamiento de forma literal. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Claro que eso lo incluiría. Pero les voy a decir lo que de verdad significa. No tomarás, y la palabra hebrea que se traduce aquí tomar, literalmente es levantar. No levantarás. Es como si alguien está liderando la adoración pública y alguien tiene que ser escuchado por una multitud y entonces levanta el nombre del Señor. Has nombrado el nombre del Señor y puede ser en un contexto de alabanza a Dios. No levantarás el nombre del Señor en vano. Es una palabra hebrea interesante. Viene de una palabra que describe una tempestad, un viento tempestuoso y que barre el terreno, y es tan poderoso este viento que destruye todo edificio y árbol en su camino, y entonces deja todo destruido detrás de este viento. Y ese es el significado. No levantarás el nombre del Señor tu Dios de modo que dejes todo destruido, que dejes todo devastado. Y dices, ay, ahora estoy más confundido que antes. La traducción es buena. No debemos decir o levantar o pronunciar, incluso en tus oraciones o en tu alabanza, el nombre del Señor nuestro Dios, de Jehová nuestro Dios, de una forma fútil, de una forma vana. El tercer mandamiento es la prohibición, es el impedimento es que Dios hace de que adoremos a Dios de forma a la ligera, más bien, a la ligera, que a la ligera nombremos el nombre del Señor. No usarás mi nombre de una forma sin sentido, de una forma vacía, de una forma superficial, de una forma trivial, de una forma vana. ¿Cómo te atreves? Dice Dios. Mi nombre es mi identidad, dice el Señor, dice Jehová. Claro que sí, es que no podemos ver a Dios. Cuando pensamos al respecto de Dios, lo único que tenemos ahí es su nombre. No vemos cómo es Él, no podemos tocarle, de modo que su nombre es valiosísimo, preciosísimo. Si tú estás hablando con un amigo o con tu esposo o esposa, puedes ver a esa persona, puedes verle a sus ojos, puedes amarle, puedes conocerle bien. Su nombre solamente es parte de su identidad, pero en lo que respecta a Dios, su nombre lo es todo, toda su identidad. Su nombre representa sus atributos. Yo soy el que soy. Cuidado con cómo mencionamos su nombre. Cuidado con cómo lo usamos. No es solamente al respecto de que alguien diga una grosería y utilice el nombre de Dios a la ligera, en vano así. Claro que eso está prohibido con toda certeza, pero es al respecto de mí. Si yo abro el culto y digo, oh Señor, y yo no soy sincero con lo que digo, pues estoy bajo la ira de Dios, porque estoy pronunciando su nombre insinceramente, de forma descuidada, a la ligera, sin pensar. Y nunca debo de hacer una cosa así, y tú tampoco tienes que hacer una cosa así. Este tercer mandamiento, la virtud opuesta positiva, trata respecto de la sinceridad. Queridos amigos, ustedes en la parte de atrás de la iglesia, aquí se tiene el punto de llegar a tiempo a la iglesia para el primer culto, porque estamos aquí para adorar a Dios. Este es mi Señor a quien vengo a adorar, es mi Salvador a quien vengo a alabar.
No voy a entrar tarde a la iglesia para perderme el culto de adoración, la alabanza a Dios. Tengo que estar ahí a tiempo. No quiero levantar el nombre del Señor mi Dios en vano, porque yo le amo. Quiero servirle, quiero obedecerle y quiero honrarle y quiero valorarle. Queridos amigos, tenemos que tener mucho cuidado de que siempre somos sinceros, siempre agradecidos, siempre fervientes, siempre veraces. Eso es lo que dice el tercer mandamiento. Y esto nos ayudará, nos va a salvaguardar, nos va a enriquecer en nuestra alabanza. Y bueno, ya se terminó mi tiempo. Y yo he hablado respecto del carácter de los 10 mandamientos. Toqué muy brevemente los primeros tres. ¿Acaso no son maravillosos, queridos amigos? ¿Acaso no son profundos? Santifícalos por tu verdad. Tu palabra es verdad.